un cilindro contiene 0,13 gramos de etano, ¿vale? Esta es la información que tenemos. Me dan, es decir, la masa, y me piden que calcule el número de moles, el número de moléculas y el número de átomos de carbono, ¿vale? Lo voy a hacer con factores de conversión, así que voy a poner 0,13 gramos de etano, que lo voy a escribir, el etano, acordaros que era C2H6, ¿vale? El etano serían 2CH3, que si lo ponemos en forma molecular, que eso ahora lo veremos, pues serían 2 carbonos y 6 hidrógenos, ¿vale? Así que este es mi compuesto de etano, y como estoy en la parte de masa, pues primero tengo que pasar a moles, de hecho sería el primer apartado, así que para pasar de masa a moles, ¿qué decíamos? Pues que si aquí tengo los gramos, debajo tengo que poner también los gramos, arriba tendremos que poner los moles, y la relación que existía entre moles y gramos era que un mol del compuesto pues siempre tenía que ser su masa molecular en gramos, así que voy a calcular su masa molecular. De hecho lo voy a hacer por aquí. La masa molecular, como tiene 2 carbonos que pesan 12 y tiene 6 hidrógenos que pesan 1, pues estos son 24 más 6, que son 30. 30 UMAS. Pues entonces ponemos aquí 30, pero ya no en UMAS, sino lo ponemos en gramos. ¿Y qué tendríamos que hacer con esto? Pues simplificar los gramos con los gramos y hacer esta operación de aquí. Es decir, tendríamos que dividir 0,13 entre 30 y lo que me salga, ¿no? Pues 0,13 entre 30, pues sale 4,3 por 10 elevado a la menos 3, que es lo mismo pues que 0,0043 moles de etano. ¿Vale? Esto es porque he pasado directamente a moles. Si hubiésemos querido pasar a moléculas, pues podemos hacer dos cosas, o utilizar los moles que ya he calculado, o hacerlo directamente. Yo lo voy a hacer directamente para que lo vayáis viendo. Entonces, si parto de los 0,13 gramos de etano, pues tendríamos que multiplicar primero por la misma regla de antes, es decir, pues 30 gramos de C2H6 son un mol de C2H6. De esta manera, ya lo que tendríamos serían moles, y como lo que yo quiero son moléculas, pues tendríamos que poner otra fracción diciendo pues que como un mol de C2H6 equivale a 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas de C2H6, pues quitaríamos los moles con los moles y ya lo que me quedarían serían moléculas. ¿Qué operación es la que tenemos que hacer aquí ahora? Pues tendríamos que 0,13 multiplicárselo a 6,022 por 10 elevado a 23 y dividírselo entre 30. Y eso me va a dar, pues, me sale 2,6 por 10 elevado a la 21. Y esto serían moléculas. Pensad que este número es muy grande, pero es que tiene que haber muchas moléculas en 0,13 gramos de etano, ¿vale? Ya tengo entonces las moléculas de etano. Y luego me piden los átomos de carbono, ¿vale? Entonces lo mismo, si lo quisiéramos hacer directamente a partir de las moléculas de etano, ¿pues qué tendríamos que hacer? Pues podríamos decir que como tengo estas moléculas de aquí, podríamos decir que como en una molécula de etano, átomos de carbono hay 2, pues entonces en todas las que tengo, que son 2,6 por 10 elevado a la 21, pues habrá X. Sería simplemente hacer esta regla de 3. Pero lo suyo es hacerlo con los factores de conversión. Entonces, con los factores de conversión, si parto de lo mismo, de 0,13 gramos de C2H6, pues tendríamos que hacer primero, decir que un mol de C2H6 pesa 30 gramos y transformo los gramos a moles. De moles pasaríamos a moléculas diciendo pues que un mol de C2H6 son pues 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas de C2H6, y quito los moles con los moles y ya lo que tengo son moléculas, y después pues diríamos que en una molécula de C2H6 pues ¿cuántos átomos de carbono hay? Pues 2. Y entonces ya quitaríamos las moléculas con las moléculas y ya me quedarían átomos de carbono. ¿Cuál sería el resultado de esto? Pues tendríamos que multiplicar 0,13 por 6,022 por 10 elevado a 23 por 2 partido de 30. Y eso sale, pues precisamente 5,21 o 22 si redondeamos por 10 elevado a la 21 átomos. Es decir, el doble de moléculas. Si esto es 2,6 por 10 a la 21, pues el doble, que sería 5,22, sería el número de átomos.